No se podría nombrar una voz más icónica del siglo XX que la de Bing Crosby. Su música definió una era, pero tras la fama y la fortuna se escondía una historia mucho menos armoniosa. Rumores de conflictos familiares, luchas ocultas y dolorosos secretos lo persiguieron mucho después de que los focos se apagaran. Ahora, a los 65 años, su hija finalmente rompe el silencio, confirmando los impactantes rumores que han circulado durante décadas. ¿Hasta qué punto se ocultaba la oscuridad tras las suaves melodías y el encanto de Hollywood? Acompáñenos mientras descubrimos la verdad. Las revelaciones de Mary Crosby desvelan las capas de la vida de su padre, arrojando luz sobre los triunfos y las luchas que definieron una de las voces más legendarias de Estados Unidos. La trayectoria musical de Bing Crosby comenzó a mediados de la década de 1920, época que vio nacer a los Rhythm Boys, el trío que se convirtió en el trampolín para su pasión por el jazz. Su singular combinación de scat y fraseo fluido lo distinguió, cautivando al público con un sonido fresco y atemporal. Este fue el fundamento de su ascenso, el momento en que su voz conquistó a la nación y se negó a soltarla. A principios de la década de 1930, Crosby era un nombre conocido en todos los hogares, una estrella cuya influencia trascendió los escenarios. Su estilo era tan distintivo que dio origen a una oleada de imitadores, Perry como Dean Martin, y muchos otros intentaron recrear su maestría, dividiendo el mundo de la música en dos bandos, quienes emulaban los agudos y desenfadados tonos de sus primeros años, y quienes encarnaban su resonancia posterior más profunda. Fue una muestra de su dominio, una prueba de que su voz había redefinido la música popular, pero en la cima de su éxito, el destino intervino. Un grave ataque de laringitis amenazó con arrebatarle a Crosby aquello que lo había convertido en una estrella. La tensión en sus cuerdas vocales se hizo evidente en sus primeras grabaciones, donde una ronquera inconfundible dejaba entrever el problema subyacente. Los médicos le aconsejaron que descansara, que dejara que su voz sanara. En cambio, ahogó sus preocupaciones en alcohol, un hábito que solo empeoró su estado. La voz dorada que una vez se elevó con agudo sin esfuerzo, comenzó a cambiar, transformándose en algo más profundo, más deliberado. Mediados de la década de 1930 marcaron una transformación. Desaparecieron las alegres melodías con influencias de jazz que habían cautivado al público en un principio. En su lugar, surgieron baladas cargadas de emoción, canciones que resonaron a nivel nacional. Crosby, otrora rey de la improvisación jazzística, se había convertido en la voz del sentimentalismo, un cantante cuya música ahora estaba diseñada para el gran público. Dixie Lee y la finca del Lago Toca. Sin embargo, a medida que su popularidad crecía, la presión de la fama se infiltró en su vida personal. En el centro de su historia, había un amor que parecía sacado de un guión de Hollywood. En 1929, el destino llevó a Crosby a Dixie Lee, una estrella emergente de los estudios Fox, cuyo carisma igualaba al suyo. La conexión fue inmediata y el 29 de septiembre de 1930 se casaron, embarcándose en un viaje que redefiniría sus vidas. Dixie, cautivada por el encanto de Crosby, tomó la trascendental decisión de dejar atrás su prometedora carrera y dedicarse a formar una familia. Juntos, crearon un santuario en Los Ángeles, una extensa propiedad a orillas del lago Toca, que abarcaba 4 exuberantes acres. Era un mundo aparte de los flashes de las cámaras y las multitudes que los adoraban, un refugio donde Crosby y Lee construyeron una vida llena de calidez, amor y la tranquila felicidad de la vida doméstica. Pero su felicidad no estuvo exenta de dificultades. En diciembre de 1943, un incendio arrasó su amada casa, consumiendo 13 años de recuerdos en cuestión de horas. El New York Times relató posteriormente la trágica noche, detallando cómo un simple acto, retirar las decoraciones navideñas, había desatado un incendio incontrolable. Las llamas devoraron la propiedad, dejando tras de sí solo ruinas humeantes.
las posesiones más preciadas de Crosby. Sus trofeos de carreras de caballos y golf, su extensa colección de grabaciones musicales, quedaron reducidas a cenizas. La destrucción fue casi total, pero incluso en medio de los escombros, un pequeño milagro permaneció. Mientras Crosby rebuscaba entre los restos, tropezó con una zapatilla deportiva carbonizada en su camerino. Dentro, milagrosamente intacta por el fuego, había $2,000 en ganancias de carreras, un último e improbable símbolo de resiliencia ante la devastación. Dolores ocultos y los orígenes de Bing. Pero, ¿qué impactante verdad reveló finalmente la hija de Bing Crosby? Detrás de su legendaria fama, se escondía una tristeza familiar oculta, una que Hollywood nunca quiso que vieras. No te pierdas el próximo capítulo. Las realidades no contadas tras el legado de Bing Crosby. Los rumores que finalmente confirmó su hija Mary Crosby requieren una inmersión más profunda en la vida del propio artista. Las deslumbrantes luces de Hollywood a menudo ocultan las crudas realidades tras el telón, y en el caso de Crosby, una inquietante tristeza familiar permaneció cuidadosamente oculta bajo su pulida imagen pública como el artista más querido de Estados Unidos. Su ascenso al estrellato fue legendario, pero las dificultades en su hogar pintaban un panorama mucho más complejo. El viaje de Bing Crosby comenzó en el noroeste del Pacífico, donde nació como Harry Lillis Crosby Jr. el 3 de mayo de 1903 en Tacoma, Washington. Se crió en Spokane, después de que su familia se mudara en 1906 en busca de mejores oportunidades. Su padre, Harry Lowe Crosby, un contable, era originario de Inglaterra, mientras que su madre, Catherine Harrigan, era de ascendencia irlandesa, hija de un constructor del condado de Mayo. Bing fue el cuarto de 7 hijos y creció en una casa construida por su padre. Desde muy pequeño, se sintió atraído por el mundo del espectáculo, con tan solo 6 años. Quedó fascinado con el Bingville Bugle, una columna humorística de un periódico. Un vecino divertido por su entusiasmo empezó a llamarlo Bingo, y pronto el nombre se acortó a Bing, un apodo que lo acompañaría toda la vida. La trayectoria de Bing Crosby en el mundo del espectáculo comenzó en 1917 como ayudante de utilería en el auditorio de Spokane, donde presenció actuaciones legendarias como la de Al Jolson. Su amor por la música creció, influenciado por el antiguo tocadiscos de su padre. Ascenso al estrellato en solitario e innovaciones. Aunque destacó en oratoria y debate en la Universidad de Gonzaga, la música era su verdadera vocación. Abandonando la facultad de Derecho, se unió al pianista Al Rinker, dando inicio a su carrera. El éxito no llegó de inmediato. Su estilo de vida propio de la era del jazz lo hacía poco confiable, pero su talento era innegable. En 1926, una actuación en el Metropolitan Theater de Los Ángeles llamó la atención del director de orquesta Paul Whiteman. Ese diciembre, Crosby y Rinker debutaron en el Tivoli Theater de Chicago, ganando $150 a la semana. Poco después, el compositor Harry Barris se unió a ellos formando los Rhythm Boys, quienes actuaron junto a grandes del jazz como Hoagy Carmichael y los Dorsey Brothers. La carrera de Bing despegó en 1928 cuando grabó una versión con influencias de jazz de Old Man River, su primer número 1. Su popularidad eclipsó la de los Rhythm Boys, lo que generó tensiones dentro del grupo. Finalmente se separaron y Crosby emprendió una carrera en solitario que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento. A principios de la década de 1930, Bing Crosby era una de las voces más famosas de Estados Unidos con 10 de las 50 canciones más populares de 1931. Su salto a la fama en Hollywood llegó en 1932 con The Big Broadcast, dando inicio a una carrera cinematográfica que duraría décadas. En 1936 se convirtió en presentador de The Kraft Music Hall, papel que desempeñó durante 10 años.
Su estilo de canto suave e íntimo revolucionó la música popular, influyendo en leyendas como Frank Sinatra, Perry Como y Elvis Presley. A diferencia de los cantantes anteriores que buscaban llenar recintos, Crosby dominaba el micrófono, logrando que la música se sintiera más personal. Durante la Segunda Guerra Mundial, su voz reconfortó a las tropas estadounidenses y su interpretación de White Christmas se convirtió en un clásico atemporal. En 1948, la revista Yank lo nombró el hombre más admirado de Estados Unidos, superando a Jackie Robinson y al Papa Pío XII. Ese año, Music Digest informó que más de la mitad de las 88,000 horas semanales de música grabada en la radio estadounidense incluían sus canciones. Más allá de la música, Crosby fue un pionero de la tecnología, invirtiendo en la Ampex 200, la primera grabadora de cinta comercial de Estados Unidos, que revolucionó la grabación de audio con la edición y la sobregrabación. A pesar de su éxito monumental, la vida personal de Crosby fue mucho más compleja. Su matrimonio con la actriz y cantante Dixie Lee estuvo plagado de dificultades, incluyendo supuestos problemas de alcoholismo y una tensa dinámica familiar. Sus 4 hijos, Gary Philip, Dennis y Lindsay, crecieron bajo el peso de las expectativas de su padre. Años después, surgieron historias que sugerían que Crosby era un padre muy estricto, con informes que iban desde una crianza firme hasta acusaciones de abuso emocional y físico. Su hijo Gary, en particular, habló más tarde sobre la difícil infancia que sufrió. La muerte de Dixie en 1952 marcó un punto de inflexión en la vida de Crosby. Aunque más tarde se volvió a casar con la actriz Kathryn Grant, la pérdida de su primera esposa tuvo un efecto duradero en él. Crisis familiar y destrozada imagen pública. Sus hijos, especialmente Dennis y Lindsay, lucharon contra sus propios demonios combatiendo el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sus historias pintaban un panorama muy alejado de la imagen pública de una familia feliz de Hollywood. A pesar de sus inmensas contribuciones al entretenimiento, Crosby siguió siendo un enigma. Quienes estaban más cerca de él, incluido su amigo de toda la vida, Phil Harris, admitieron que nunca lo conocieron realmente. Era un hombre reservado, reacio a revelar sus luchas personales, incluso cuando su fama alcanzaba cotas sin precedentes. La complejidad de su vida se extendió también a su carrera. Aunque conocido principalmente por sus logros musicales, demostró su talento actoral en películas como The Country Girl, donde interpretó a un actor problemático y en decadencia. El papel desafió las expectativas y le valió el reconocimiento de la crítica, silenciando a quienes dudaban de sus capacidades dramáticas. Sin embargo, tras el éxito y la innovación, se cernían preguntas más oscuras. Las grietas en la familia Crosby se hicieron más profundas con el tiempo, y sus hijos luchaban bajo el peso del legado de su padre. El glamour de Hollywood no pudo borrar la agitación que existía a puerta cerrada. A los 65 años, la hija de Bing Crosby finalmente ha confirmado rumores de larga data. ¿Qué secretos ha revelado? ¿Qué verdades se esconden tras el cantante dorado de Hollywood? La verdad es más impactante de lo que piensas. Mantente atento. La lucha silenciosa de Dixie Lee tras los focos. Dixie Lee, una vez una estrella por derecho propio, se encontró atrapada en las sombras de una vida que no era del todo suya. Mientras su esposo Bing Crosby ascendía a una fama sin precedentes, la relación de Dixie con el foco de atención era mucho más complicada. A diferencia de Bing, que prosperó bajo la adoración de millones, ella nunca abrazó por completo el mundo del estrellato. El deslumbrante escenario y los atronadores aplausos no le brindaban alegría, solo intensificaban una profunda e inquebrantable soledad. Según Bing Crosby Crooner of the Century, su retiro de Hollywood no fue solo un sacrificio por la carrera de su esposo, sino también una huida de la incomodidad del escrutinio constante.
Aunque poseía un talento innegable, el mundo del espectáculo nunca se sintió realmente como su hogar. Para el público, era la bella y talentosa actriz que se había hecho a un lado voluntariamente para el ascenso meteórico de su esposo, pero tras esa fachada glamorosa anhelaba algo mucho más sencillo: amor, seguridad y calidez. En sus memorias, Going My Own Way, Gary Crosby describió a su madre como una mujer que anhelaba afecto, esos momentos tiernos que a menudo faltaban en su matrimonio con Bing. A pesar de su imagen pública como esposo y padre devoto, Bing tenía dificultades para expresar sus emociones, dejando a Dixie a la deriva en un mar de anhelo. La adicción de Dixie y la revelación del síndrome de alcoholismo fetal. El alcohol pronto se convirtió en su consuelo, un refugio del vacío del que no podía escapar. Mientras Bing luchaba contra su propia adicción, logró dominar a sus demonios. Para Dixie, sin embargo, la lucha fue mucho más implacable. Su consumo de alcohol, que antes parecía un escape tranquilo, se convirtió en una fuerza devoradora que proyectó una sombra oscura sobre su hogar. Como Mary Crosby relató más tarde, su otrora apacible hogar se transformó en un campo de batalla, donde resonaba el silencioso sufrimiento de una mujer que ya no encontraba el camino de regreso. La caída de Dixie en la adicción no fue repentina, sino un lento desmoronamiento, un silencioso repliegue a las garras del alcohol que la redujo a un mero fragmento de la mujer que alguna vez fue. La vitalidad que antes cautivaba al público, se apagó su risa, fue reemplazada por una silenciosa desesperación. Su lucha se convirtió en una presencia inquietante en la vida de sus hijos. El recuerdo de su madre tendida sin vida, en el suelo perdida, en las garras de su enfermedad, dejó heridas que jamás sanarían del todo. La imagen de ella, en esos momentos rota, inalcanzable, quedó grabada en sus almas, un doloroso recordatorio de una madre que había sido engullida por la misma soledad de la que había intentado escapar durante años. Para Bing, el peso de su sufrimiento perduró, un silencioso recordatorio de lo perdido. Para sus hijos gemelos Dennis y Philip, las cicatrices eran profundas. La batalla de Dixie no era solo suya, era una herida que se extendía por toda la familia, marcando sus vidas de maneras que jamás podrían deshacerse. El legado de su lucha fue de dolor, una tragedia que se desarrolló a puerta cerrada lejos de las miradas adoradas del público. La familia de Bing Crosby a la sombra de la fama. La vida de Bing Crosby fue una historia de éxito extraordinario y luchas personales, y esto se hizo especialmente evidente en su propia familia. Una revelación del documental United sacó a la luz una dolorosa verdad: sus hijos gemelos, Dennis y Philip, padecían el síndrome de alcoholismo fetal, una afección causada por la exposición al alcohol durante el embarazo. Su madre Dixie Lee luchó contra el alcoholismo, y sus devastadores efectos se manifestaron en sus hijos. Sus rasgos faciales distintivos, la forma de sus cráneos y narices, despertaron la preocupación de Robert Trachtenberg, director del documental. En busca de respuestas, acudió a especialistas de la Universidad del Sur de California, USC, quienes confirmaron sus sospechas. Los gemelos eran casos típicos del síndrome, un sombrío testimonio del impacto duradero de la adicción. En aquel entonces, el síndrome de alcoholismo fetal no se comprendía bien, lo que dejó a Bing y Dixie mal preparados para afrontar los desafíos únicos de sus hijos. Esta revelación ensombreció el hogar de los Crosby, exponiendo los costos ocultos de la fama, la adicción y el abandono. El ascenso de Bing a la élite de Hollywood coincidió con la formación de su familia, creando una dinámica compleja y a menudo tensa. A medida que su carrera florecía, se vio inmerso en un torbellino de compromisos, películas, programas de radio y sesiones de grabación que lo mantenían alejado durante largos periodos. Dixie, que tuvo que criar a sus 4 hijos prácticamente sola, luchó con la carga, y su batalla contra el alcoholismo no hizo sino agravar la situación.
En una sincera entrevista de 1977 con Barbara Walters Bing, reconoció el precio que pagó por su incansable ética de trabajo. Admitió que su ausencia durante los años formativos de sus hijos tuvo consecuencias duraderas. La estricta crianza de Bing y las memorias de Gary. Sus hijos fueron enviados a internados, criados en un ambiente donde su presencia era más financiera que emocional. A pesar de su inmenso éxito, Bing albergaba profundos temores sobre la naturaleza seductora de Hollywood. Le preocupaba que las trampas de la riqueza y la fama corrompieran a sus hijos, lo que lo llevó a imponer una estructura familiar estricta y a menudo rígida. Su obsesión por protegerlos de las tentaciones de la fama resultó en una crianza marcada por la disciplina en lugar del afecto. Este enfoque rígido creó fricción entre Bing y sus hijos. Gary Crosby el mayor recordó más tarde cómo la severidad de su padre estaba motivada por un intenso temor a criar hijos de Hollywood que pudieran caer en las trampas del exceso y el privilegio. Pero en lugar de fomentar la resiliencia, los métodos de Bing fomentaron el resentimiento. La brecha entre sus aspiraciones para sus hijos y su realidad no hizo más que profundizarse a medida que crecían. El mismo mundo del que buscaba protegerlos se convirtió en fuente de división dentro de la familia. Al contraer su segundo matrimonio con Catherine Grant, su enfoque de la paternidad cambió. Liberado de las implacables presiones de su época dorada en Hollywood, encontró un renovado sentido de conexión con sus hijos menores. Nathaniel Crosby, su hijo de este segundo matrimonio, notó la diferencia. Su padre estaba más presente, más involucrado y menos absorto en su carrera. Con Catherine, Bing abrazó las alegrías de la vida familiar como nunca antes, creando un marcado contraste entre sus dos familias. Incluso con su imagen pública, como el adorado cantante estadounidense Bing, no fue inmune a la controversia. Si bien muchos lo adoraban, otros lo veían como un emblema del entretenimiento convencional y seguro, un artista sin el espíritu rebelde de sus contemporáneos. Sin embargo, su reputación permaneció prácticamente intacta hasta después de su muerte en 1977, cuando su hijo mayor Gary publicó Going My Own Way en 1983. Las memorias destrozaron la imagen cuidadosamente cultivada de Bing Crosby como un patriarca amoroso. Las acusaciones de Gary de abuso físico y emocional pintaron un cuadro duro que contrastaba fuertemente con la percepción pública del legendario artista. Aunque algunos, incluido su hijo Philip, cuestionaron la intensidad de las afirmaciones de Gary. El daño ya estaba hecho. Las revelaciones causaron conmoción en el mundo del espectáculo, alterando para siempre la forma en que se recordaba a Bing Crosby. Pero, ¿cómo era realmente la vida detrás de la imagen dorada de Hollywood? ¿Era un padre devoto o un perfeccionista estricto? Manténgase atento para descubrir la verdad. Los últimos pensamientos de Mary Crosby, un tributo de una hija a. El homenaje de Mary Crosby y el hallazgo de las cartas. Para el mundo era un ícono. Para mí simplemente era papá, mi héroe, mi amigo. Me enseñó a pescar, a cazar, a lanzar una pelota de béisbol. Con 6 hijos, se aseguró de que todos supiéramos hacer las cosas que un padre les enseña a sus hijos. Pero más allá de la calidez de la vida familiar, también estaba su lado profesional. Siempre creí que si mi padre podía comportarse con tanta profesionalidad, entonces nadie tenía excusa para no hacerlo. Nuestros espectáculos navideños nunca se ensayaban como la gente podría pensar. Cantábamos villancicos alrededor de la mesa del desayuno, como cualquier familia disfrutando de la música. Pero cuando subíamos al escenario, nos sabíamos cada línea, cada nota, y nunca llegábamos tarde. Hacía que todo pareciera fácil, que fuera divertido. Sabía que era una gran estrella. ¿Cómo no iba a saberlo? Pero no era la fama lo que le importaba, sino lo que podía hacer con ella. Era humilde, nunca quiso presumir y siempre creyó en usar su influencia para algo más grande.
Al final de su vida, no habló de sus canciones que encabezaban las listas de éxitos, ni de sus conciertos con entradas agotadas, sino del trabajo que había hecho por las tropas de los esfuerzos bélicos que había apoyado. Había querido luchar en la guerra, pero el destino tenía otros planes. Era demasiado joven para la Primera Guerra Mundial y demasiado mayor para la Segunda. Eso no lo detuvo. Hizo lo que pudo, recaudó fondos para bonos de guerra, actuó para los soldados en el extranjero, visitó hospitales. Pero quizás lo más conmovedor que hizo fue escribir cartas a las familias de los soldados heridos, cartas que guardaba en lo más profundo de su corazón. Las encontramos hace poco escondidas en el ático. Mi madre estaba ordenando viejos recuerdos cuando descubrió una caja llena de ellos. Algunos habían sido devueltos, sus destinatarios nunca regresaron a casa. Otros eran de familias que le agradecían por haberles brindado a sus seres queridos un momento de alegría. Él los había guardado todos. Y luego estaba White Christmas. Esa canción se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Se lanzó en 1941, justo después de Pearl Harbor. Y para 1942, se había convertido en un himno para los soldados que añoraban su hogar. Para mí era mi infancia. Cada Navidad la cantábamos juntos año tras año. No tengo un solo recuerdo, hay demasiadas instantáneas de una vida rodeada de música de familia de él. Pero qué historias no contadas se escondían en esas cartas olvidadas, un artista, un patriota, un padre. ¿Era su mayor don la música o algo mucho más profundo? Comparte tus reflexiones a continuación.